Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán. Si confía en el Señor Jesús, las montañas se moverán. Todos los problemas que tienes en tu vida se apartarán. Acepta a Jesucristo y tu vida tendrá un cambio radical a bien. Así que le damos este aplauso al Señor Jesús. Amén. Empezamos este culto con alegría, con gozo. Nos ponemos de pie, quien quiera, Nadie está obligado, pero vamos a cantar júbilo, porque nosotros somos los hijos de Dios y estamos felices porque Él es fiel y justo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Fue Jesucristo y Él es el camino. A Él le cantamos, a Él le adoramos y a Él alabamos siempre. Amén. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré, para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió. Cántala tú también. Muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, amor que me libertó, amor que me reconcilió. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. En ti, Señor, gloria es tuya, Padre Santo. Gloria a ti, Padre. Amén. Podéis sentaros si queréis. Vamos a entrar en la adoración más profunda que puede tener cada persona. En este momento el Señor está aquí en medio de su pueblo. Y si tú lo crees, cierra tu ojo, medita esta canción, entrégale tu vida al Señor. Él hará maravilla en tu vida, te lo digo yo por experiencia. Este mundo te da engaño, solamente te pide, pero no te da nada. Te da material, pero eso no sirve de nada. Pero Jesús nos dio la vida eterna. Si en Él crees, no tienes miedo a la muerte, no tienes miedo a nada, porque sabes que tu vida continúa en un cielo de esplendor, donde no hay dolor, no hay oscuridad, no hay sufrimiento. ¿Qué mejor que eso? Así que vamos a meditar en esta alabanza. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Amén, sí Señor, la paz que da el Señor no la da nadie, ni este mundo ni nadie, la da Jesús. Amén, sí Señor. Continuamos con esta alabanza antes de empezar a escuchar al pastor Miguel Ángel con la predicación que trae hoy. Vamos a romper hoy con los yugos de maldad de este mundo. Esta tarde se van a romper aquí las cadenas que nos atan a este mundo. Y dirás, ¿qué dice? Esta está loca. Este mundo nos encadena a vicios, y no a vicios, a política, a cosas que nos hacen desviarnos de los propósitos de Dios. Muchas veces hacemos cosas pensando que lo que estamos haciendo es bien, que no estamos haciendo nada malo, pero sí es verdad que muchas veces nos equivocamos en decisiones que tomamos en esta vida. Pero siempre hay tiempo de reconocer que hay cosas que nos apartan del Padre. Porque Él es el único que sabe lo que será de tu vida. Él sabe hasta el último pelo que tiene en la cabeza.
Así que imagínate que Él nos creó. Y si te pones a analizar nuestra vida, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es tan difícil de entender, de tantas cosas que están relacionadas. No sé, yo no soy médico, no, pero si te pones a pensar en la vida, es tan difícil de entender. Por eso tiene que haber un creador, un arquitecto tan grande que nos hizo a nosotros. Así que hoy vamos a romper con estas cadenas que nos separan del amor de Dios. Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos. Su reino se establece, su poder pudre los yugos, se sanan enfermos. Los demonios correrán. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal. El infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos. Su reino se establece, su poder pudre los yugos, se sanan enfermos. Los demonios correrán. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal. El infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Y si tú crees en estas palabras, te invito a que levantes tus manos al cielo y que esta tarde salgas de aquí nuevo, sin esos yugos de maldad, sin esas cadenas que te impiden esa relación con el Padre Celestial. Levanta tus manos al cielo y proclamemos esta alabanza. Hazlo fuego en tu corazón. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver todo tu poder.
un mensaje que le he puesto por título Canal Directo, ¿vale? Porque mirad, convertirse en un canal directo a nivel de empresa es el sueño de todos los comerciantes. ¿Por qué? Porque si tú eres, y encima de ser canal directo, si te conviertes en el único distribuidor, pues ya flipas, ¿no? Has triunfado. Si imaginaos que yo fuese directamente, que me hiciese un contrato, ¿qué digo yo? Movistar. Para que cuando la gente se quiera poner el móvil con Movistar, tenía que venir aquí a mi casa. Pues me hincho. Soy canal directo, no tengo que repartir comisiones y encima la gente viene para acá. Pues eso en general con todos los productos, ¿vale? Habéis visto, sobre todo esto se ve en los pueblecillos, ¿no? Cuando tú tienes negocios y hay diferentes negocios que estás vendiendo lo mismo, anda que no da rabia. Porque a mí me ha tocado ver que hay gente que por ejemplo, lo que hace es que, aunque pierda dinero, aunque pierda los márgenes de beneficio, los baja para cargarse a la competencia. Entonces, es una lucha muy grande, ¿no? Las grandes empresas, a la hora de hacerte canal directo, pues miran que tú seas una máquina vendiendo y al que más vende, pues más le dan. Ese, aunque no lo sepáis, es un principio bíblico. Aquí siempre dicen los políticos, hay que repartir el que tiene con el que no tiene, pero la Biblia no pone eso. En la Biblia pone que el que más tiene se le da más. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene le es quitado. ¿Vale? Es curioso, pero así se llama el mensaje. ¿Por qué? Pues porque en este tema de la fe también hay mucha gente que se empeña en querer ser el canal directo, ¿vale? Y a lo largo de la historia se han levantado muchísimo, erigiéndose como el canal directo entre Dios y el hombre. Y todo el mundo su religión es la buena. Es igual donde tú te vayas, su religión es la buena. Y todo el mundo en su pueblo, las fiestas son las mejores. Es así, es una pena, pero es la realidad. Pero vamos a ver lo que nos dice en primer lugar la lógica y la misma ciencia, ya que hay gente que debido a este abuso del hombre toma la decisión de no creer. La gente está más escardada que un gato. Entonces, partimos de esa base de que una persona haya perdido el interés de preocuparse por lo divino y decide, digamos, refugiarse en la ciencia. Es decir, sostiene que no hay evidencias científicas que prueban la existencia de Dios. Esto es algo que es muy común, ¿no? Tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú crees en Dios? Dicen, no. Entonces, ¿tú qué crees? Yo creo en la ciencia. O te dicen, yo no puedo creer en Dios porque no hay suficiente evidencia científica que me diga que Dios existe. Entonces, pues yo pienso que como la gente pues, tenía que buscar explicaciones para un montón de cosas que hay en esta vida, pues se ha inventado la religión. Pero la religión es una cosa que eso ya está anticuada y de hecho es una cosa que se utiliza para manipular a las personas, para tenerlas controladas. De hecho, las mayores guerras que hay en el mundo, la causa principal tiene que ver con la religión. Es impresionante, ¿verdad? Empezamos a tener una dicotomía. Pero me gustaría que nos fuésemos en ese área porque, claro, dicen, no, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Pues vamos a ver lo que es la ciencia. Sería bueno, porque muchas veces se aplica el decir que yo creo en la ciencia, pero como una religión más. Lo vamos a entender. Mira, la palabra ciencia en español tiene una raíz del griego, pero el significado, ¿no? Si tú buscas ciencia en el diccionario, el significado etimológico de la palabra ciencia es conocimiento o saber. Conocimiento o saber. Es de la misma raíz de la palabra gnosis. ¿Habéis escuchado el gnosticismo? ¿No? Pues viene de ahí. Entonces, la ciencia, para aplicarse, digamos, utiliza una cosa que se llama el método científico. El método científico es un conjunto de pasos y normas sistemáticos que se siguen para investigar un fenómeno de manera objetiva, garantizando la fiabilidad de los resultados. Por lo tanto, el método científico es algo que se puede aplicar a todo lo que está relacionado con este mundo físico. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que el método científico no puede investigarlas porque no son tangibles.
Os voy a poner un ejemplo muy práctico que tiene que ver con la misma ciencia. Por ejemplo, si yo te digo, no hace falta que me contestéis porque no estamos en la escuela, pero si yo te digo ¿cuántas son 2 y 2? Pues tú me vas a decir 4. 2 más 2 son 4. Pero las matemáticas no es algo que se ha inventado, sino que es algo que se ha descubierto. De hecho, hasta el día de hoy todavía se sigue dando el premio Nobel de las matemáticas, porque se pueden hacer diferentes tipos de descubrimientos en este terreno de la ciencia que se pueden aplicar al mundo físico para poder obtener mejoras a todos los niveles, sobre todo a nivel de ingeniería, ¿de acuerdo? Pero es curioso que las matemáticas no es algo que se hayan inventado, sino que el cerebro humano las ha descubierto. Cada día se siguen generando nuevos descubrimientos. Y es un poquito sorprendente porque ya entraríamos en otro terreno que es el terreno de la metafísica, es decir, más allá de la física, donde una serie de valores son innegables. Entonces, cuando tú esto se lo mencionas a una persona que te dice de entrada, no, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, empezamos a hablar de terrenos en los que ni siquiera esa persona se ha preocupado. Por ejemplo, estábamos hablando hace un momentillo de las matemáticas, pero si nos metemos en otros terrenos, por ejemplo, la ciencia no se puede aplicar a la emisión de juicios de valor. Es decir, qué es bello o qué no es bello, qué es justo o qué no es justo, qué es moral. Y si hay otros temas que ya incluso se escapan a la misma metafísica. Por ejemplo, nosotros estábamos experimentando hace unos minutos lo que ocurre con la música. Hay gente que en vez de hacer música lo que hace es ruido. Yo ya estoy viejo, la generación mía, el chunga-changa, ese era lo que escucha todo el mundo, ¿no? Pero en definitiva es innegable que la música, ¿no?, genera, digamos, ciertas reacciones en nuestra psique, ¿verdad? La poesía, cuando tú escuchas o lees literatura, ¿no?, poética que te eleva el alma, eso tampoco se puede explicar a nivel de ciencia. A nivel del método científico no se puede analizar, no se puede poner una poesía en un microscopio. Lo cual, lo que nos lleva a pensar esto es que efectivamente nosotros podemos aplicar el método científico, los conocimientos científicos a todo aquello que es tangente, pero hay muchísimas cosas que se escapan de ese método científico. ¿Por qué? Porque es universal. Hay gente que te dice, mira, vamos a ver, hay cosas que tienen que ver con Dios, que no es que no tengan que ver con la ciencia, es que la ciencia todavía no la ha descubierto. Porque ¿quién te iba a decir hace 300 años que la gente iba a estar subía a un avión volando? ¿Os acordáis? Cuando éramos chicos, en las películas del espacio tenía un cacharro en la mano que podía hablar con otra persona y lo veía. Eso era el futuro. Y ya estamos con los móviles ahí que no podemos vivir sin ellos. Tampoco es que el futuro sea como yo me lo esperaba, ¿no? Yo miré que iban a estar los coches volando y que ya no teníamos que trabajar porque estaba todo automatizado. Lo más parecido que hay ahora es la mitad, ¿no? La gente cobra la mitad a costa del autónomo que se tiene que reventar de trabajar y de pagar impuestos, ¿no? Y los coches siguen sin volar y más te vale que sean diésel porque como te lo compras eléctrico y empiezas a pagar impuestos, te busca la ruina. Pero sí es cierto que ha habido un avance tecnológico que se escapa de nuestras manos. De hecho, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Pero tenemos que desviarnos hacia esa otra parte que no se puede estudiar a través del método científico. Y os voy a explicar el motivo. Y es que Dios precisa de una evidencia diferente a la de el método científico. ¿Por qué? Porque se escapa a esas leyes. Para eso, a nivel, digamos, humano, existen argumentos filosóficos, lógicos e históricos que nos indican acerca de la racionalidad del teísmo. Cuando decimos teísmo nos referimos a la creencia de que existe un ser superior, un Dios. Los más conocidos son lo que se llama el argumento cosmológico, ¿vale? Ya el filósofo Aristóteles era el primero que hacía mención a esta teoría del primer motor inmóvil. Puede sonar quizá un poquito raro lo que estoy explicando, pero lo vais a entender muy fácil si lo explicamos con palabras más llanas y más sencillas.
una de las leyes universales que hay aquí en este planeta en el que nosotros habitamos es que no existe efecto sin causa. No importa cuál sea tu nivel académico, no importa hasta dónde hayas llegado estudiando y la rama científica o técnica que tú tengas hasta el nivel más elevado. Es indiscutible que en esta tierra no existe efecto sin causa. Todo ocurre por algo. Tú y yo mismo somos el resultado de que un día nuestro papá y nuestra mamá se quisieron mucho y tuvieron una noche loca. No existe efecto sin causa. Todo tiene un motivo. Por lo tanto, llega un momento en que si nosotros vamos retrocediendo hacia atrás, llegamos a lo que el filósofo Aristóteles hablaba de la causa primera. A mí también me gusta, estamos hablando de este tema de la apologética antes cuando veníamos, a mí me encanta la apologética, pero yo tengo un nivelico más bajo pues no tengo tanto estudio. Pero me gusta meterme porque en los debates, porque hubo un tiempo, una época de mi vida en la que yo me sentía achicado cuando me ponía a hablar con gente que tenía mucho estudio y mucha carrera, porque me creía que al ser ellos más inteligentes que yo y más estudiados, pues me podían dejar en ridículo a la hora de estar exponiendo mis argumentos acerca de por qué yo creo en Dios. Pero me di cuenta con el pasar del tiempo de que nos puede cambiar el diploma que nosotros tenemos en la mano, nos puede cambiar el numerillo que nosotros tenemos en la cuenta bancaria, las experiencias que tenemos en la vida o dónde nos hemos criado, pero el corazón del hombre es igual en todos lados. Aprendemos a maquillarlo, aprendemos a esconder nuestras debilidades, nuestros fallos, nuestras carencias, porque esta sociedad parece que tienes que ser perfecto en todos tus caminos. Y porque te enseñan desde siempre que tú eres el capitán de tu destino y que nadie debe controlarte, pero la realidad es que eso lo que esconde es una gran inseguridad. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo a qué pasará si nosotros no podemos tirar para adelante. Y más si tú tienes gente a tu cargo, tú imagínate, ¿verdad? El miedo que da el ponerte a pensar qué pasará el día que tú no puedas ayudar a los tuyos. ¿Qué pasará el día que el reloj de la vida deje de girar? Y ese miedo es lo mismo que tú tengas una mansión y que seas un futbolista de estos forrados con Ferrari en la puerta, a que estés en la cola del paro buscando trabajo. Es lo mismo que hayas estudiado y te hayas doctorado en las mejores universidades del mundo, a que no hayas tenido oportunidad de estudiar. Y entonces yo me pongo a hablar con gente que dice que el creer en Dios hoy día es una locura gigantesca de ignorantes, que solamente lo que se busca es manipular a las personas y cortarles sus libertades. Demuéstrame que Dios existe. Si yo lo veo, yo creo, pero si no, un cuento que tú tienes. Y un buen día, pues le dije a una persona, entonces, el principio de causalidad, ¿no? Porque yo no te estoy hablando de la Biblia todavía, no hemos abierto la Biblia todavía en esta tarde. Todo tiene una causa. No, porque ¿de dónde vienen las personas? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué es que tú sigues teniendo un tío tuyo que es un mono y de repente un día el mono se acostó y se levantó? Algunos es verdad que tenemos más cara de monos que otros. Pero ¿dónde está, no, la gama intermedia? Me dice, no, porque eso tiene que ver con las células y con las mitocondrias y con los protones y con los neutrones. ¿Y eso de qué está hecho? Tú vas tirando para atrás. ¿Y de qué está hecho eso? ¿Y de eso quién la ha hecho? ¿Y eso quién la ha hecho? Pues eso ha sido por una reacción eléctrica. ¿Y eso quién la ha hecho? Y llega un momento que llega al último eso quién la ha hecho y ya te empiezan en el terreno de las elucubraciones locas. Pues eso fue un día que hubo una explosión. Ah, amigo. Una explosión, ¿no? Una explosión y salió todo lo que está aquí. Ya eso es igual que si yo cojo un puñado de clavos, unas tablas de madera, un bote de pintura, lo tiro ahí al zapillo en la playa y sale un barco. Fue una casualidad, ¿no? Muy grande. Y la gente entonces en ese momento es cuando ya te empieza a insultar y te dice que eres un cretino y que no tienes luces, no tienes ideas. Entonces yo me di cuenta que esa historia se repite. Y luego hay otra historia que se repite en todas las personas, que tiene que ver con ese vacío que hay en nuestro corazón. Y que todos tratamos de llenarlo y que todos tratamos de ocultar. Os lo digo porque por la experiencia he tratado con tantos cientos de personas a lo largo de mi ministerio y todas de unos contextos tan diferentes, cada uno de su padre y su madre, pero es que todo el mundo tiene eso en común. Es cierto que veremos que la palabra de Dios no lo enseña, pero es que yo lo he visto en la práctica. Intenta establecer tu propio castillo.
te dicen de pequeño que intentes estudiar, que intentes montar un negocio, que no te pisotee nadie, que puedas ganar lo más posible, que no te engañen, para tener tu casica, para tener tu coche, o que intentes establecer tu familia, en cierta manera, para tener esa seguridad, ¿no? Que no te vayas a juntar con gente que te perjudique en la vida. Te empiezan a dar una serie de enseñanzas, pero ese miedo siempre está ahí. Yo he visto llorar de pánico a multimillonarios. Te digo, macho, pero si tienes abdominales, tu mujer es modelo, tienes cochazos, macho, pero si tienes dinero, si tú ya no trabajas más, no te hace falta, y lloran de angustia por las noches y tienen ansiedad. Y todo, otra cosa que tenemos en común, que anhelamos lo que no tenemos. También es común, he visto que la gente cuando llega al final de sus días, todavía no he visto a nadie, y me ha tocado lamentablemente asistir a personas que llegan al final de su vida, ¿no? Y charlando con ellos no he visto a nadie que diga, es que tenía que haber echado más horas trabajando, me hubiera faltado trabajar más horas, me hubiera faltado tener 200.000 euros más en el banco, es que yo tenía ese capricho, me faltó 200.000 euros para llegar al número que yo quería. Nadie, ni una persona. Todo en común tiene, me gustaría haber pasado más tiempo con mi familia, me gustaría no haberme enfadado tanto con las personas, me gustaría que esta relación que estaba rota no se hubiera roto, ¿verdad? Porque cambian las modas, cambian las tecnologías, pero el corazón del hombre no cambia. Entonces, en este terreno que estamos hablando acerca de la metafísica, pues no solamente estaba el primer motor inmóvil, lo que se llama esta teoría, ¿no?, que tiene que ver del principio de causalidad, sino que también, por ejemplo, unos siglos después, el mismo filósofo Tomás de Aquino, ¿no?, hacía referencia, ¿no?, a esta causa primera. Pero nosotros ahora vamos a entrar en un terreno, hemos estado estudiando muchas veces, nosotros los cristianos nos guiamos, los que consideramos que somos parte de la Iglesia católica, es decir, la palabra católico quiere decir universal, ¿no? Los que nos consideramos miembros del cuerpo de Cristo es el grupo de cristianos que establece sus vidas basado en la Sagrada Escritura. La gente que viene a la escuela bíblica, pues nosotros nos dedicamos precisamente a enseñar eso, ¿no? El por qué la Biblia le decimos Sagrada Escritura. Pero aunque ahora no es el momento, ni este es el mensaje, ni la predicación, sí me gustaría darte un pequeño apunte para que pudiesen meditar acerca de esto. Desde que se escribió la Biblia, se le ha intentado en este mundo destruir. Uno de los principales valores que tiene la palabra de Dios para mí es que, aunque fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 personas, que la mayoría de ellos jamás se conocieron, es totalmente inerrante, infalible, es decir, ni comete errores ni tiene la posibilidad de cometerlos. Se lleva intentando durante siglos diciendo, es que la Biblia lo que viene son fantasías que no están demostradas, pero todavía no se ha podido demostrar una sola falacia que esté escrita en la palabra de Dios. Pero hay dos cosas muy sorprendentes. La primera es que si este es un libro más escrito por hombres, ¿por qué está totalmente prohibido en más de 50 países en el mundo? Mi pregunta es esa. ¿Por qué no prohíben Moby Dick? ¿Por qué no prohíben el Quijote? Sin embargo, la Biblia está prohibida en más de 50 países en nuestro planeta. Y es porque la Biblia, por encima de cualquier otro libro, tiene la capacidad de transformar las vidas. Y esto se lleva haciendo durante más de 2000 años. Las personas que, en lugar de opinar de la Biblia, en lugar de dar su punto de vista de la religión, en lugar de darse cuenta de los grandes errores que cometemos las personas en el nombre de Dios y en el nombre de la religión, simplemente hacen el gesto de abrirla y leerla, sus vidas son transformadas. Y aquí hay personas que son testimonio de ello, pero por donde vayas del mundo las vas a encontrar. Sé que piensan en estas dos cosas. Yo me quedo con esos dos detalles. ¿Por qué la Biblia está prohibida en más de 50 países, perseguida en el resto y ridiculizada en el resto? ¿Y por qué la Biblia tiene la capacidad de transformar las vidas? Y vemos personas que han dado un giro de 180 grados en su forma de pensar, en su forma de afrontar la vida,
después de haber leído ese maravilloso libro. Entonces, ya os digo que no quiero adentrarme porque no es el tema de la predicación, pero sí quiero que leamos un par de textos de la Sagrada Escritura en esta tarde. Voy a pedir a Vanessa que ella busque en el Nuevo Testamento la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, ¿vale? Romanos, capítulo 1, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 20, donde magistralmente el Espíritu Santo nos enseña esta disertación que hemos estado hablando al principio, pero no lo hizo como siempre hizo nuestro Señor, de una manera clara y directa que la puede entender hasta un niño chico. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú eres capaz de irte allí a la playa, asomarte a las olas del mar, en una noche de estrellas, con la luna llena, y decirme que eso se ha hecho solo. Tú eres capaz de ver esos paisajes por ahí que se ven en Tailandia, esas montañas. Mira, no nos vamos a poner tan románticos, que ya tengo ganas de viajar y se ve que se me va la lengua. Nada más que te vayas a ir a una rambla y al lado de un cagarro de un perro veas una hormiga y cómo funciona el hormiguero. Todo eso se ha hecho solo, ¿no? Eso es por el explotillo que hubo. Pues eso es lo que está diciendo la Biblia. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios se refiere, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de la humanidad, de nosotros, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Le dimos la espalda a Dios, empezamos a hacer nuestras propias filosofías, nuestras propias creencias. Y fíjate el adjetivo que pone, dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. A mí me hace gracia pensar que el día que nos tengamos que presentar delante de Dios, a ver, como hay una canción que se llama Opino de que, a ver si le vamos a decir al Señor, yo qué opino de que, ¿no? Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La gente lo adora todo, desde el último cantante, la última modelo, el último futbolista. Para uno un dios es una vaca, para otro es un toro, para otro es un pollo, para otro nuestro Dios es el dinero. Dice la palabra de Dios que le hemos dado culto a la creación en lugar de al Creador. Y cuando dice que Dios por eso lo entregó a inmundicia y a las concupiscencias, es importantísimo que entendáis algo. Entonces, ¿qué es? Que Dios es un tío que está ahí con la barba blanca esperando a que te equivoques para castigarte. Dios es tan bueno, es Dios que es el que te manda al infierno. Mira qué facilito lo va a entender en esta tarde. Tú imagínate que yo no estoy casado con la Vane y ahora la veo y me entra por el ojo y le digo: Vane, que he pensado que te quiero mucho, así que te vas a venir conmigo. Y la Vane me ve, y encima el día que me ve estaba yo en la playa en bañador sin camiseta. Entonces ella se lo piensa y dice: pues sí, está bien que me quieras, pero es que, madre mía, a ver si hubiera otra cosilla por ahí, ¿no? Bueno, pero es que yo te quiero mucho, así que tú te vas a venir conmigo. Ya, pero ya empezaría la cosa a ponerse un poco, ¿verdad? Ya, pero vamos a ver, si tú me quieres mucho, ya lo sé, pero hombre, me estás obligando. No, pero yo te quiero mucho y te voy a llevar, te voy a meter en el maletero y te voy a llevar para mi casa. Probablemente iría preso, ¿verdad? ¿Qué clase de amor es el que yo tengo por Vanessa, por mucho que profese tener amor por ella? De la misma manera, ¿tú crees que Dios es un Dios que cuando hace a su creación la hace sin la imposibilidad de tener sus propias decisiones? Y que el amor que Dios quiere es un amor que se toma por la fuerza y que si tú no me quieres yo te castigo. La palabra del Señor nos dice claramente que la voluntad de Dios cuando hace su creación es tener comunión con Él,
pero es nuestra desobediencia, es nuestro orgullo el que nos aleja de ellos. Y si Dios nos obligase a ser hijos suyos y a hacer las cosas como Él quiere, que eso es lo que hace la religión. Como tú no hagas esto, te vas para el infierno. Tienes que rezar tantas veces al día. Esto sí te lo puedes comer, esto no te lo puedes comer. Esta ropa sí te la puedes poner, esta no. Y tienes que venir aquí al León de Judá. De tal hora a tal hora. Si no, ya sabes lo que hay. Te quemas en el infierno, las llamas del infierno. Claro, eso le interesa al tío que monta el chiringuito. Pero la voluntad de Dios es tener relación con nosotros 24/7. Es una relación basada en lazos y en cuerdas de amor. Ese es el mensaje que Cristo traía aquí. ¿Y quién es Cristo? Porque para unos Cristo es uno que está así en la cruz clavado con barba, todo cuadrado, que lo sacan en la Semana Santa. Para otros Cristo es como un bebé que se pone en un pesebre en la Navidad entre un burro y una vaca. Para otros Cristo era el primero que se afilió a Podemos. Para otros era un profeta, ¿verdad? Pero ¿qué os parece si escuchamos lo que él mismo dijo que era? Cuando él empezó su ministerio, él nunca se mostró en este mundo de forma oculta. Mira, la mayoría de las enseñanzas religiosas que hay en este mundo tienen dos vertientes, una que se llama exotérica y otra que se llama esotérica. La exotérica es la enseñanza que se da puertas para afuera y la esotérica es una, digamos, que se hace en un grupo más reducido. Nosotros quizás podamos tener una mayor referencia a ese tipo de grupos asociada a nuestra cultura cuando hablamos de los masones, ¿verdad? Nosotros vemos que cuando tú te apuntas a la masonería, pues, empiezas a tener una serie de grados, una serie de ritos, una iniciación, unos contactos que vas haciendo, pero a medida que tú vas subiendo, por ejemplo, a partir del nivel 14, pues verás que empiezan a darte una serie de enseñanzas que son más reducidas, que son para tu propio grupo, hasta que al final se te dan unas enseñanzas que no se las puedes decir a nadie, aunque sean miembros de tu propia creencia, ¿no? Pero eso ocurre en la mayoría de sistemas humanos. Jesucristo, cuando empieza su ministerio, lo primero que hace es que se va a una sinagoga y lee un texto de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los cautivos, para anunciar el año del Señor. Y acto seguido, cuando lee ese rollo, dice: hoy esta profecía que vosotros habéis escuchado se ha cumplido delante de vuestros ojos. Dice la Biblia que los líderes religiosos de ahí se rompían la ropa. ¿Pero qué dice este tío? Pues si está diciendo que Él es Dios. Y de ahí, durante un periodo de 3 años, todo terminó con Cristo crucificado, pensando que iban a acabar con su vida de esa manera. La mayoría de corrientes filosóficas y de pensamientos que hay en esta historia han intentado evitar el hecho de que Jesús vino a la tierra, que Dios se hizo carne, el hecho de que Él tuvo un ministerio de reconciliación entre Dios y el mundo, el hecho de que Él muriese en la cruz y el hecho ya innegable de que, aunque es totalmente a nivel histórico reconocido, no solamente a través de los escritos sagrados, sino de los escritos que hay en el resto de la historia y por personas que no son creyentes, el hecho ineludible de su resurrección. Pero vamos a escuchar en palabras de Él mismo, ¿no? ¿Quién dijo el que era? Le voy a pedir a Vanessa que busque en el Evangelio según San Juan y vamos a leer en el capítulo 14, a partir del verso 6. Mira lo que dice la Biblia. Jesús, esto no lo dice ni en Miguel, ni la iglesia evangélica, esto lo dice Jesús. Les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y atentos lo que pone aquí: y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros somos los que nos empeñamos en poner mediadores, mediadoras, intercesores, intercesoras, ritos, ¿vale? Pero ahí no pone. Yo lo único que leo, lo que viene ahí, lo que dijo es, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Nunca nadie jamás vio a Dios. Dios podía producir lo que se llaman verdad, teofanía o epifanía, apariciones, mandar mensajeros, dar revelaciones, pero jamás nadie había visto a Dios porque Dios es espíritu.